Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. El milagro de la nieve. Millones de pétalos de rosas blancas en la Basílica de Santa María la Mayor. La historia detrás de la Salus Populi Romani, la patrona de Roma. Lugares de Roma, donde va el Papa a rezar antes de todos sus viajes. Cientos de peregrinos continúan visitando a diario la tumba del Papa Francisco. Joven que recuperó la vista en la JMJ, va a Roma a rezar a la Virgen que obró el milagro. Un cordial saludo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Les cuento, un especial sobre la Virgen de las Nieves, de Nuestra Señora de las Nieves. Así que bienvenidos. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, mira, una alegría compartir este ser contigo, más hoy en el día de tu cumpleaños, aunque yo sé que no querías que lo dijera, pues cómo lo dejamos pasar, que es un día para darle gracias a Dios por el regalo de tu existencia y por el bien que has hecho como una de las periodistas de iglesia más veteranas, con más experiencia en este país, en Colombia. Bueno, Padre Carlos, la primera vez que me ventila en mi cumpleaños, le agradezco muchísimo, muy amable y muy contenta de haber nacido el día de Nuestra Señora de las Nieves. Una vacación usted la conoce, yo pienso que es suficiente, ¿no? 5 de agosto y vamos a hablar sobre ella, y de verdad que es, como todo lo de la Virgen, tienen orígenes muy especiales que vale la pena que conozcamos. Pero bueno, antes de entrar en materia, Padre Carlos, pasado mañana se inicia un nuevo periodo presidencial en Colombia. ¿Usted cómo ve el futuro del país, en fin? Yo creo que lo miro como lo miramos muchos colombianos, con esperanza. Atrás ha quedado una contienda política muy dura, de mucha insulto, de mucha confrontación, no utilizar la palabra polarización, que está gastada y regastada, entonces no utilicemos esa palabra. Una invitación, y es que oremos para que tengamos gobernantes sabios, líderes que sepan manejar la economía de este país, los recursos públicos con transparencia, y que en definitiva le vaya bien a la gente más necesitada, que el Estado, en último término, aunque busca garantizar el bienestar de una sociedad, tiene que dedicarse con más empeño a los más necesitados. Y el vicio inveterado de todos los estados es que entran elementos corruptos que corrompen la estructura. Pidámosle al buen Dios que genere caminos de justicia social, caminos de reconciliación entre los colombianos, que un país dividido a la ruina, y caminos de progreso humano para bien de todos. Padre Carlos, y no podemos dejar la responsabilidad del país, de lo que le pueda pasar al país, en manos simplemente del gobierno, de un presidente. Yo pienso que nosotros de alguna manera, o de la manera que podamos ayudarle, orando por lo menos, Padre Carlos, orando por nuestro presidente, por cada uno de los gobernantes, por cada una de las decisiones que se tomen. Y creo que el gobierno que acaba de terminar fue el fruto de un país que vio que la clase dirigente vivió de espaldas a las necesidades de muchas personas por mucho tiempo. Creo que es un llamado, una advertencia, que si no hay un buen gobierno estos 4 años, probablemente volvamos a un gobierno populista de izquierda, y se trata de hacer una buena gerencia y de administrar muy bien los recursos públicos y de ayudar a muchos que no han tenido nunca oportunidades.
y a sanar tanta inequidad que todos sabemos que existe en nuestras sociedades del mundo entero, pero muy fuertemente de América Latina. Sí, esa es la mayor responsabilidad del presidente que y va a asumir. La clase dirigente empresarial, el Exacto. sector privado, los grandes grupos económicos, tienen que pensar no solamente en multiplicar sus ganancias, sino en invertir en la gente, porque si no el país se nos puede ir a pique y pierden todos, o perdemos todos. Exacto. No más comunismo, Padre Carlos, nosotros no queremos volver a oír esa palabra en Colombia. Pero bueno, entrando ya en materia, les contamos que hoy en Roma se celebra o se recuerda el milagro de la Virgen de las Nieves sobre el altar de la Basílica de Nuestra Señora la Mayor. Como en cada año cayó nieve en pleno verano romano. Se trata de la celebración del milagro de la nieve, en la que millones de pétalos de rosas blancas descienden delante del baldaquino de la Basílica de Santa María la Mayor. Ya es una tradición arraigada entre los romanos. María lleva 20 años participando de esta celebración. No hay palabras para describir la emoción al ver los pétalos caer del cielo sobre el altar. Es algo que te toca el corazón. Los pétalos caen y parecen copos de nieve. Es algo bellísimo. Con ello se recuerda el milagro que dio origen al primer templo dedicado a la Virgen María en Occidente y en el que se resguarda la imagen de la patrona de Roma, Salus Populi Romani. Significa mucho. Todos los años vengo con mi amiga, siempre vengo con familiares, a veces al mediodía. Es una cosa que nos toca espiritualmente. Uno tiene que venir y participar para vivir esta experiencia profunda. También venimos con este afecto. Según la tradición, el 5 de agosto del año 358, el Papa Liberio y un matrimonio soñaron que la Virgen les pedía construir un templo en el lugar al que ella enviaría una señal, nieve en pleno verano. Ocurrió en la colina del Esquilino, donde hoy se erige el templo construido en el año 431 y al que acuden día a día miles de personas. He venido aquí a Santa María Mayor a sentir ese calor, esa emoción grande. Tener fe, ¿no? De creer mucho en la palabra de Dios, es algo que lo siento y lo llevo en mi corazón. Un lindo recuerdo de Roma. Una historia muy bonita la que hay detrás de la Virgen de las Nieves, Padre, que no es ficción, que fue algo real, ¿no es así? A ver, es impresionante que en el famoso Ferragosto, el gran verano romano, de días interminables porque amanece muy temprano, anochece muy tarde con un calor muy intenso, donde toda la gente sale literalmente huyendo del calor de la ciudad de Roma, buscando balnearios en el mar o lugares más frescos en la montaña, haya nevado. Y es lo que nos dice la historia, que del 4 al 5 de agosto del año 358, allá en la montaña del Esquilino, en la ciudad de Roma, nevó, y esto lo interpretaron como una señal de Dios que luego permitiría que se construyera el santuario mariano más grande del mundo, y que este santuario sea una de las 4 grandes basílicas mayores que hay en la ciudad eterna, en la ciudad de Roma. Padre, me llama la atención que la Virgen en sus diferentes apariciones le pide a los videntes construir catedrales, capillas, lugares de oración, ¿no? En el fondo quiere que una revelación, una manifestación a un vidente o a varios videntes quede como un lugar documentado o como testigo silencioso en el tiempo de un mensaje mariano. Lo hemos visto con Fátima, lo hemos visto con Lourdes, lo hemos visto con Guadalupe, en México con el indígena San Juan Diego, y lo vemos aquí también en esta colina romana, y un fenómeno extraordinario, nevar en pleno verano y entenderlo como un signo divino y una manifestación de que allí la Virgen quería ser honrada en la que se conoce como la Basílica de Santa María la Mayor. La advocación de Nuestra Señora de las Nieves es muy conocida no solamente en Roma, sino en muchas partes del mundo. ¿Es patrona de quién la Virgen de las Nieves?
Tengo entendido que son de los padres, de los montañistas, de las personas que escalan montañas, de los que viven en lugares muy altos de las ciudades, ¿no es así? Bueno, y de la naturaleza en general, porque la nieve es un fenómeno de la naturaleza. Hasta ya no tengo pues la precisión, pero sí, lo muy probable de que sea aquellos que están en cumbres escarpadas de alta montaña donde hay nieves eternas, encomendarse a ellas, a la Virgen Santísima de las Nieves para tener, digamos, buenos frutos o buenos resultados de esas excursiones o de esas aventuras en la montaña. Bueno, continuando con las historias, allá en la Basílica de Santa María la Mayor está la Salus Populi, ¿no? La Virgen de la Salud. De la Salud, del pueblo romano, Salus Populi Romani. Exactamente, veamos la historia de ella. La tradición señala que el icono fue realizado por San Lucas el Evangelista en persona y que Santa Elena lo habría traído a Roma en el siglo IV. El nombre de esta advocación significa salud o salvación del pueblo de Roma. Se dice que fue quien frenó de modo milagroso la plaga que asolaba la ciudad en el siglo VI. Padre Carlos, cuéntenos cuál es la historia que hay detrás de la Salus Populi. Es un retablo que está atribuido a una mesa de comedor que tenía el evangelista San Lucas, sobre la cual pintó el evangelista Lucas, y el cuadro, con el paso del tiempo y la veneración del pueblo de Dios, adquirió las características de un cuadro milagroso. Se dice que en el siglo VI, con el Papa Gregorio I, en medio de una peste que eran tan comunes en siglos anteriores, salió con la imagen a las calles de Roma pidiendo que terminara la peste, y efectivamente por la intercesión de la Santísima Virgen María, en este cuadro, repito, atribuido en la tradición al evangelista San Lucas, la enfermedad terminó y entonces fue objeto de veneración. Y de ahí en adelante muchísimas personas a lo largo de los siglos y a través de las generaciones van allá a la Basílica de Santa María la Mayor a admirar esta imagen que traduce salud del pueblo romano, otros le dicen también salvación del pueblo romano, y que la gente de habitantes históricos de la ciudad de Roma veneran con un inmenso cariño. La patrona de Roma. La patrona de la ciudad de Roma, así es. Y tengo entendido que en muchas ocasiones en que ha habido pestes, desgracias, han repetido esa primera procesión y ya es algo como muy común, ¿no? Y lo encontramos con el milagroso de Buga en Colombia, lo encontramos con el niño del 20 de julio en Bogotá. En el fondo, todas estas lugares que se vuelven santuarios y centros de peregrinación se construyen alrededor de una imagen a la que se le atribuye un milagro y la gente va con mucha veneración. Yo en lo personal he ido 2 veces con un gran cariño a agradecerle al Señor de los milagros, las bendiciones que he recibido y que he visto claramente, como en mi perspectiva de fe personal, que es la acción de Dios por encima de la maldad humana o de cualquier otra circunstancia. Y en este momento también tengo una intención y le digo al milagroso, le digo, acompáñame con esta persona, esta intención, y tendría la alegría más grande de ir allá a peregrinar al milagroso de Buga y celebrar la Eucaristía. Recuerdo que las otras veces las he celebrado en 2 fechas muy especiales, una en el día del Santo Cura de Ars, agradeciendo el sacerdocio que me lo retornaron, y otra en el día nada menos que el Padre Pío de Pietrelcina, que fue un gran perseguido, un gran calumniado, y también ha sido diosidenses que me ha tocado esta fecha celebrar la Eucaristía allá en el altar mayor de la Basílica del Milagroso en Colombia, pero esto se aplica a Guadalupe en México, se aplica a Fátima en Portugal, se aplica a Lourdes en Francia, o se aplica a la Salus Populi Romani, Santa María la Mayor en la ciudad de Roma. Pues padre, le comento que al milagroso de Buga yo le debo el que no me amputaron una pierna, o sea que cómo estaría inválida, padre, donde no hubiese ocurrido ese milagro que le debo a la ayuda, porque sí, no es intercesión, a la ayuda, al milagro que él me concedió, padre Carlos. Pero uno de los pontífices que más conexión ha tenido con la Salus Populi es el Papa Francisco. Todos recordamos muy bonito ese momento cuando pasó la pandemia,
el Papa ya solo en el atrio de la Basílica, la Gran Plaza de San Pedro. De la Plaza de San Pedro, perdón, con ahí al ladito de las Aules Populi pidiéndole por el mundo, ¿no? Por el mundo, por la peste del COVID, y no solamente en ese momento puntual, sino que siempre que hacía un viaje como peregrino para confirmar en la fe, iba a encomendarse a la Virgen, y luego cuando volvía del viaje, volvía allá a la Basílica de Santa María la Mayor, le llevaba flores al retablo en el altar donde está la Virgen, salud del pueblo romano. Exactamente, recordemos al Papa Francisco el amor que le tenía a las Aulis Populi. El día después de ser elegido Papa, acudió a visitarla y también le llevó unas flores. Santa María la Mayor es una de las 4 basílicas mayores de Roma. Se construyó en el siglo V, después de que el concilio de Éfeso reconociera a María como Madre de Dios. Al principio se llamaba Santa María de las Nieves. Cuenta la tradición que en sueños la Virgen dijo al Papa Liberio que construyera una iglesia en el lugar en el que nevase. Era pleno verano en Roma. Sin embargo, cayó una espectacular nevada en la colina Esquilina, y allí se hizo la iglesia. De hecho, cada año el 5 de agosto se sigue recordando allí esa leyenda. Algunos dicen que el icono de la Virgen fue pintado en Palestina por el mismo San Lucas, y que la tabla sobre la que está hecho es de la mesa en la que Jesús celebró la última cena. Pero esa tradición es una metáfora del modo en que San Lucas escribió el Evangelio. Pinta tan bien las escenas, sobre todo la Anunciación, que se ha pensado que es pintor también. Aunque era médico, describe también a la Virgen, pues ha quedado esta tradición. Y puede ser, pero no hay una constancia más verídica. De hecho, el Papa Francisco quiso que sus restos mortales fueran depositados en una urna allá en la Basílica de Santa María la Mayor. Pero hablemos precisamente, padre, de esta basílica que tengo entendido es la madre de las basílicas. Es la madre de las basílicas, es la basílica mariana más grande del mundo, 85 metros de largo, de 3 a 5 mil personas de pies, porque no maneja banca. Normalmente estas basílicas, cuando son lugares de peregrinación, están presentes de bancas o de silletería, porque está la gente entrando y saliendo. Claro, por una celebración especial las pondrán, pero destaca allá en la Basílica de Santa María la Mayor un mosaico bellísimo del siglo V, un artesonado en el techo con oro que donaron en su momento los reyes de España. Una tradición muy linda, la cuna que se dice que tuvo el niño Jesús y que conservan con gran devoción. Lógicamente este retablo atribuido al evangelista San Lucas de la Salus Populi Romani, la Virgen María, la tumba del Papa Francisco, que es muy austera, muy simple y que es un lugar permanente de peregrinación, y junto con la tumba del Papa Francisco es la de, en total, 8 pontífices que por devoción a la Virgen han querido que sus restos mortales descansen por la eternidad en este lugar. De manera que es un sitio único, y siempre cualquier basílica en homenaje a la Virgen tenemos que decir esto: la Virgen es la Virgen, o como decía San Bernardo de Claraval, es la omnipotencia suplicante. No hay intercesión o no hay nada que no consigamos por la intercesión poderosísima de la Santísima Virgen María. Padre Carlos, es que si la Virgen María estaba preocupada porque se les había acabado el vino a las personas pues, que estaban organizando la fiesta, entonces ¿cómo no se preocupará por cosas mayores con cada uno de sus hijos, con todos los que nos reconocemos hijos de ella? Padre Carlos, usted hablaba de que la basílica, el pecho está recubierto de oro que llevaron de las Américas, que es de nuestra tierra, ¿no? Así es, los reyes de España, por una devoción a la Virgen, por una cercanía con un papa de origen español, no sé si era Alejandro VI, o Alejandro V, donan este oro traído de las Américas para que ayude a la decoración en toda la parte de la techumbre de la gran basílica. Hay muchas tradiciones, son muchos siglos de historia, hay muchos mosaicos, hay muchos mármoles, hay muchas imágenes, y siempre una misma fe. La Virgen no solamente es la Madre de Dios, sino la primera discípula, la gran evangelizadora,
y la gran intercesora que tenemos ante su Hijo Jesucristo. Bueno, damos una nota que hace referencia a lo que usted decía hace un momento, y es que la tumba del Papa Francisco que está allí es una de las más visitadas, o de los sitios más visitados en Roma. Han pasado ya varios meses desde que el mundo católico amanecía con la triste noticia de que el Papa Francisco había fallecido, pero la devoción por el pontífice argentino no ha decaído. Esta es la Basílica de Santa María la Mayor. Como muchos saben, era uno de sus lugares favoritos. En su interior se encuentra la Salus Populi Romani, a la que acudía siempre antes y después de sus viajes. Su cercanía con esta basílica es lo que ha hecho que se convierta ahora en su casa para la eternidad. Él era especial, era sudamericano, era diferente a los otros papas y tenía amor por los pobres y por la naturaleza, y creo que dejó una huella. Y es precisamente ese cariño el que sigue haciendo que muchos peregrinos decidan incluir en sus agendas de turismo una parada obligatoria ante su tumba. Eso fue un testimonio de su impacto en la Iglesia y en la Iglesia a nivel mundial. Personas de todas las nacionalidades viniendo a rendirle homenaje. Es algo realmente especial. Fue una experiencia poderosa poder rezar por el descanso de su alma. Su dedicación a Nuestra Señora fue tan evidente durante su pontificado. Hay tristeza por el fallecimiento del Papa, pero también hay alegría por la esperanza de la resurrección para él, y mucha emoción con el Papa León, nuestro primer pontífice estadounidense. Así que son emociones mezcladas, pero sobre todo gratitud por este camino, gratitud por ambos. Y seguro que se acuerdan de ella. Es quien solía llevarle flores amarillas en cada evento público, como cuando Francisco salió del hospital. Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava. Se llama Carmen y el pontífice argentino le tenía gran estima. Es una más de los cientos de peregrinos que siguen mostrando el cariño y devoción que tenían al anterior Papa. Tengo entendido que el Papa Francisco, al elegir ser enterrado allí en la Basílica de Santa María la Mayor, rompió con una tradición, porque antes los papas todos eran enterrados en las grutas vaticanas, ¿no? Sí, pero él dejó tan detallado en su testamento la forma en que iba a ser su sepelio con la mayor austeridad posible. Recordamos los famosos cofres funerarios de madera, de plomo, y que él buscó la mayor simplicidad y quiso también, tal vez en consonancia con su vida, un mausoleo, si lo podemos llamar mausoleo, porque es simplemente una lamparita, una pared, y decir aquí Francisco en latín, y recordarlo como un papa que vivió en la simpleza y que nos da ese ejemplo de austeridad y de sencillez que no podemos olvidar en la Iglesia. Tengo entendido que la tumba está cerquita de la Salus Populi y también de una imagen de San Francisco de Asís, y él era muy franciscano. Y ahí el nombre, recordamos cuando un cardenal brasileño en el conclave ya recién elegido le dijo: no te olvides de los pobres. Entonces él pensó en Francisco de Asís, que siendo un hombre rico abrazó voluntaria y libremente la pobreza no es de extrañar, hasta esta día no conozco, pero no es de extrañar. Primero lo creo de que esté muy cerca del retablo de la Salus Populi Romani, que le tenía un gran cariño, y también de una imagen de San Francisco de Asís, y que el Papa interceda. Cuando lo declaren santo, algunos lo proponen, otros se les para el cabello, porque el Papa fue un hombre, digamos, que generó controversias, pero en general pienso que fue un hombre bueno, que quiso acertar y que en su manera muy personal asumió que así debía de vivirse el Evangelio, más allá de que tiene muchos admiradores y también tuvo muchos detractores. Pero sí fue un Papa humilde, tan humilde como su tumba, porque no es una tumba totalmente sencilla. Y un Papa que amó a los pobres, un Papa que vivió una vida simple, un Papa que tuvo una radicalidad que no todos entendieron, y que seguramente no es el momento histórico para que adelanten un proceso, pues no hay ni siquiera la distancia histórica, mínimo 5 años de su muerte, pero pienso más allá de críticas y de que no fue la persona más prudente o que fue ambiguo doctrinalmente, fue un hombre que yo creo que trató de vivir en su mirada muy personal
el Evangelio y recordarnos los pobres, y que la fe no puede ser solamente en el culto, en la liturgia, sino que la fe tiene que traducirse en obras de justicia con la humanidad que sufre. Bueno, empezamos hablando de un milagro, el milagro que sucedió con Nuestra Señora de las Nieves en Roma, cuando nevó, como decía el Padre Carlos, en pleno verano. Y vamos a terminar el programa con otro milagro, el de una joven quien le pidió, estando en Fátima, rezó la novena a Nuestra Señora de las Nieves y la Virgen le concedió un 5 de agosto la visión. Jimena había perdido el 95% de la vista, ya leía en braille e incluso estaba inscrita en la 11. Fue en una misa en Fátima durante la JMJ de Lisboa cuando inesperadamente volvió a ver. Después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Y pues cuando he abierto los ojos veía perfectamente, ha sido demasiado. Una acción de la Virgen que llegó a oídos del Papa hasta el punto de que la joven viajó a Roma para visitar al pontífice en Casa Santa Marta. La familia ha pedido discreción y que no se revele su identidad, pero lo que sí que cuentan a este medio es que Francisco los animó a peregrinar a Santa María la Mayor y a extender la devoción. El arcipreste de la basílica fue el que, nada más conocer lo sucedido, se puso en contacto con ellos, invitándolos también a visitar este templo romano. Esta familia se sintió realmente tocada por esta gracia especial. También querían dar gracias a la Virgen en este mismo santuario. El año pasado vinieron a finales de diciembre, conocieron al Santo Padre y después participaron en la misa Te Deum Laudamus en esta basílica. Así que llegué a conocer a esta familia y pudimos compartir sus experiencias, lo que fue realmente muy conmovedor. Padre, dicen las Sagradas Escrituras que si se hubiesen escrito todos los milagros, todas las obras que hizo Jesús en la tierra, no cabrían en el mundo. Lo mismo con la Santísima Virgen María, si se escribieran todos los milagros, las bondades, los beneficios que hemos recibido de la Santísima Virgen, no habría un espacio en la tierra para acumular esto. A ver, cuando hablamos de María, hablamos de una criatura única, no hay otra igual, no tiene molde que se pueda copiar. En ella confluye todo el misterio de la Trinidad, decían los mariólogos más clásicos. Ella, como nosotros, es hija de Dios Padre, pero solo ella y nadie más que ella es madre de Dios Hijo, Jesucristo, y solo ella y nadie más que ella es esposa de Dios Espíritu Santo. Ya hablar de esto es hablar de una mujer única. Luego, en el desarrollo teológico de la Iglesia, el desarrollo mariológico, los cuatro dogmas: María, Madre de Dios, ser la Madre de Dios, lo concibió en su corazón y en su vientre. María Virgen en todos los sentidos, María Inmaculada en su concepción, sin el pecado de original del que hablaba San Agustín, y María Asunta a los cielos, preservada en su corporalidad, más allá de la degradación que genera la muerte. Vuelve todo este desarrollo doctrinario y mariológico, nos lleva a hablar de una criatura única, y todos los milagros, o mejor, todas las manifestaciones donde luego se han dado milagros de sanaciones, milagros de conversiones, milagros de renovación de la vida, desde la Virgen del Pilar en España con el apóstol Santiago, pasando por la Virgen de Monte Carmelo, que tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento con el profeta Elías, y luego con San Simón Stock, pasando por la Virgen de Guadalupe en Hispanoamérica o en Latinoamérica, pasando por la Virgen de Lourdes en Francia, por la Virgen de Fátima en Portugal, la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, y la renovación milagrosa de su imagen en 1586, hace 440 años. Nos habla todo de que la Madre de Dios siempre ha acompañado la historia humana y siempre está ahí recordándonos, como dice bellamente al lado de la imagen de Guadalupe: ¿por qué te preocupas? ¿No estoy yo aquí acaso que soy tu madre? Y creo que siempre algo que debemos de recordar: no estamos solos en la vida. María siempre está acompañando nuestra historia, especialmente en momentos de prueba,
en momentos de dificultad y en momentos de intenso sufrimiento. Padre Carlos, es absolutamente conmovedor ese diálogo entre el indio Juan Diego y la Virgen María cuando se dan estas apariciones allá en México. Pero Padre Carlos, volviendo a Jimena, el milagro que acabamos de ver, también es algo muy contundente, es que la Virgen le concedió el milagro justo el día, la Virgen de las Nieves, y se lo concede el Día de las Nieves, ¿no? El Día de las Nieves, y a mí me gusta decir esta expresión, Miriam, cuando celebramos un día mariano, cuando celebramos el día de un santo, tengamos la seguridad y permítame la expresión de que ese día el cielo está más abierto para recibir las gracias y bendiciones que por intercesión de ese santo o de la máxima intercesora, la Santísima Virgen María, podemos alcanzar. De manera que celebrando la liturgia de la Iglesia no es solamente que vamos a una Eucaristía porque es el día de una advocación mariana, o porque es el día de un gran santo o una santa, no. Pidamos tener las virtudes o alcanzar una gracia especial o un favor especial por intercesión de la Santísima Virgen María, que reitero, lo que la Virgen no nos alcance, no nos lo puede conseguir nadie más. Exactamente, qué gracia, qué bendición nos ha dado Jesús al dejarnos a la Virgen María, a tener una madre, a compartir su madre, así, sencillamente, a compartir su propia madre con nosotros. Y es madre espiritual, madre en el orden de la gracia y modelo de vida cristiana en su humildad, en su obediencia, en su integridad, no en vano es virgen, en su apertura a la gracia de Dios, la siempre disponible. Y creo que cuando uno está tomado, lo digo en sentido espiritual, de las manos de la Santísima Virgen María, difícilmente uno se puede apartar del camino de Jesús, puede equivocar o perderse en los caminos del mundo, que a veces con buena intención, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, decían las abuelas, aquí tomados de la mano de la Santísima Virgen María. Cuando hoy celebramos a Nuestra Señora de las Nieves, nunca olvidemos, la madre no deja que un hijo se pierda para siempre. Una cosita más, Padre Carlos, yo recuerdo un exorcista que decía que una persona cuando sienta miedo de que de pronto, no sé, está siendo tentada por el demonio, está pasando por un momento difícil, repetir 3 veces, oh María concebida sin pecado, rogar por nosotros que recurrimos a vos, que esto era prácticamente como exorcizar cualquier cosa. Y lo coloco con el nombre propio, Gabriel Amort, el gran exorcista de Roma. Él afirmaba que la Virgen es temida por los demonios, porque el demonio es la suprema soberbia y María es la suprema humildad, y con la humildad lo vence. El demonio es la suprema rebeldía y María es la suprema obediencia, docilidad. Y el demonio es la suprema suciedad y María es la suprema limpieza y transparencia, pureza. De manera que desde esas antípodas es como la Virgen nos enseña a vencer el engaño y la seducción del mal en el mundo y en el corazón humano. Padre Carlos, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber acompañado este espacio. A todos ustedes que han estado con nosotros, a Ron Report por sus servicios, a Min Comunicaciones y a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. Y para ti, Miriam, un bendecido cumpleaños y que la Virgen de las Nieves te guíe y te acompañe siempre. Gracias, Padre Carlos, muy amable. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.